Bien, la idea de la tarde es centraros en los tipos de entrenamiento que hay, no de fútbol sala, sino en líneas generales, en cualquier tipo de deporte colectivo, y centrarme básicamente en el entrenamiento integral, integrado, por ejemplo, en Portugal, que es un nivel un poco diferente en cuanto a la clasificación de los entrenadores, de los tipos de entrenamiento. Habréis oído hablar del Mourinho, de la periodización táctica, ¿no? Bueno, son niveles o formas de comprender el diseño de las tareas, el de entrenamiento, de programar en definitiva, ¿vale? Bien, básicamente, y en líneas muy generales, habría tres tipos de entrenamiento. Lo que se llama entrenamiento analítico, lo que es entrenamiento global y lo que es el entrenamiento integral. El primero de todos, más básico y que está más aún extendido por el mundo, cuanto en teoría, y voy a decir una barbaridad, pero en cuanto más subdesarrollado está la cultura deportiva de un país, más analítico es el entrenamiento que se hace. Es el entrenamiento en el que básicamente todo se concentra en la técnica individual y colectiva, en la que lo importante es la ejecución y hay muy poquita toma de decisiones. Os pongo un ejemplo. Queremos trabajar el pase, podemos acotar más, el pase de interior, distancia, parado, en movimiento, lo que corresponda. Y Fabián y yo nos ponemos a golpear de interior, podemos aumentar las distancias, podemos hacerlo en movimiento, podemos hacerlo combinado con toco, me voy al cono, lo que corresponda, seguimos creciendo y ponemos a Hernán en el triángulo y venga, pues nos pasamos, metemos un cuarto, hay que saltarse al de la derecha, hay que saltarse al de la izquierda. En definitiva, es técnica individual, pero no tiene ningún tipo de conexión aparente con el juego real y no hay ninguna toma de decisiones, no hay componentes, lo hay, obviamente hay componente perceptivo, cuando somos humanos estamos percibiendo, tomando decisión de golpear, ¿no? Me refiero, digamos, a conexiones con juego real, no hay un componente perceptivo, no hay un componente decisional, es técnica pura. Esto, por ejemplo, en Asia está muy extendido. Es lo que os decía con maldad del método el Cougar Coaching, que surgió en Holanda y tiene su explicación en un momento, pero son etapas que ya están superadas. Y el problema es cuando estás con niños y la parte principal de tu entrenamiento diario es única y exclusivamente entrenamiento analítico. Está completamente descontextualizado, no tiene ninguna conexión con el juego real, no se parece en nada al juego real. Es técnica. Así que, por ejemplo, en Japón te puedes encontrar a niños increíblemente habilidosos en situaciones de conos, en situaciones, vamos a poner incluso de mano a mano, en demostraciones de gestos técnicos, de tipos de regate, de números de regate, de, no sé, de colarla en un bidón, golpear y meterla en el bidón o dejarla dentro de un aro, pero luego los sacas a jugar, no saben comportarse en el juego real. De esto el problema es que hay miles y miles de libros y generalmente los títulos en España, no sé aquí, son iguales. Es 1001 ejercicio de la técnica individual, 501 ejercicio del pase, 101 ejercicio de la conducción. Todo analítico. Y hay bibliografía y bibliografía. Entonces es imposible culpar a los entrenadores que inician porque son los libros que tienes más a mano. Y además te dan, pues eso, 101, 1001 ejercicios de técnica individual, cono, círculo en movimiento, sin movimiento, el control de muslo, y pongo a lanzarle, Fabián controla con el muslo, me la devuelve, venga, nos separamos un poquito más, ahora con el pie, golpea, tiene su sentido. O sea, no te digo que no se puede hacer, pero si al final como entrenador
dispones de hora y media en la semana y una hora la dedicas al trabajo de técnica individual, no vas a producir un jugador, vas a producir un pequeño elemento robótico que va a saber golpear bien, pero que no va a saber jugar a fútbol sala, no va a saber. Entonces, bueno, generalmente lo he puesto eso, además tienes un método, cuando vas a bibliografía y demás, pues explica, demuestra, corrige, repite y empieza a crear el automatismo técnico. En fin, es básico. Yo siempre con los japoneses les digo, cuando me preguntan sobre esto, pero claro, es que de entrenamiento integral o de ejercicios integrales pues no encontramos, es verdad, no encuentras. Es complicado encontrar libros en determinados países, incluso en España, ¿no? Libros de verdad, es decir, entrenamiento integral, 101 tareas de trabajo integral que te relacione con el juego, el pase, la conducción, el tiro, todos los elementos más básicos técnicos aplicados en situaciones reales, de verdad. Es complicado y al final pues está en la creatividad de un entrenador, en lo que comparte un entrenador con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre lo hago la broma que los libros esos al final, porque los tienes, van cayendo a ti de bibliografía antigua, de carrera, de cursos de entrenadores, los suelo utilizar para levantar la pantalla del ordenador, ¿no? Y que no me duela el cuello. Pues los dejo ahí, es para lo que de verdad os aconsejo que sirva. Otra cosa es, y ahora lo veremos, cuando estás en una escuela de alto rendimiento, vamos a poner que en fútbol sala la subiera, por ejemplo en Vietnam yo la tengo, mi sub-12, sub-14, sub-16 es una especie de régimen de masía, ¿no? Masía como el Barcelona, algo así, ¿no? Esto, o sea, entrenan de 7 a 9 y se van al cole, todos los días, incluidos sábados y domingos. En ese volumen, es verdad que en algunas situaciones de la programación puedo darle tiempo al entrenamiento analítico. Nunca de una forma analítica, ahora los explicaré, pero podría. Pero cuando tienes una hora y media y una hora y media, tienes que crear un super ejercicio, algo que de verdad trabaje el pase, pero esté conectado con todo lo demás del juego. Y se puede hacer. Requiere inventiva. Bueno, la reflexión es esta. Trabajando de esta manera, el control de muslo, el del pecho, el pase de interior, el pase de exterior, el de cuchara, el de ese movimiento en círculo, en triángulo, en aro, con pecho, con lo que quieras, hay transferencia a la situación real de juego. Me parece que poca, o ninguna. Sí, quizás a lo mejor en un saque de banda, ¿no? Un golpeo de saque de banda para interior, para que llegue al pie, ya está. Cuando te la da el portero y la otra defensa está en 15 metros, sí, vas conduciendo por el desierto hasta que llega a los últimos 20 y ahí empieza el ataque, ¿no? Ya está, se acabó. Se acabó. Mi consejo es que si se tiene que utilizar el entrenamiento analítico, es decir, el trabajo de la técnica individual y colectiva aislado, seca, árida, sin ninguna conexión con la táctica, con etcétera, 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 lo podáis meter en fases de calentamiento, en modo de juego, hay muchos tipos de juegos populares, luego os diré. Yo traté de construir y de recopilar a través de los libros que hay en la materia de la educación física en los colegios. En España hay mucha documentación sobre eso, intuyo que también aquí, que se ha dedicado gente a rescatar muchos juegos populares. Entonces yo cogí todos esos libros, más los juegos que yo jugaba de pequeño, más los que iba preguntando a abuelos, a padres, y lo transformé casi todos en juegos con balón, de forma que me construí 100 juegos populares con balón. Bueno, existe el juego del pañuelo aquí, el reloj, el poli, son juegos españoles, ¿no? No sé, recuerdo que el de reloj se ponía uno de espaldas y era reloj, iban viniendo desde allí, era reloj, la una y las dos, te daba la vuelta y al que pillas en movimiento lo mandabas al final. Sí, por ejemplo, pues ya está. Pues con balón. Tanto con balón, pues conducción de suela, están conduciendo, reloj, la 1 a las 2, pum, te gira, pum, hay que parar en seco, control corporal, control motriz. O el del pañuelo, ¿no? Pues se ponía un pañuelo en medio, había dos de estas, tú decías el 1, venía el pañuelo y tenías que fintar, si pisabas la línea caías en la finta, perdía, pues todo con balón. Entonces cuando escapas con el pañuelo, estás escapando con el balón, la forma de hacerle perder el balón, por ejemplo, es un tiro de puntera. Si le das al balón, ¡pam!, del que está escapando con el pañuelo, aún así has ganado tú. ¿Me explico? Pues transformar esos juegos populares en situaciones de técnica individual y colectiva es otra cosa. El niño jugaba y se lo pasaba bomba. Motivación, aprendizaje, pero no lo pongo interior. El niño aguanta todo. Pero después de 10, 15 minutos dándole, es la cosa más aburrida que existe, poneros en el lugar del niño, ¿no? Bien, entonces en calentamiento lo podíais colocar con juegos, a través de juegos populares que convirtáis.
Obviamente, con jugadores lesionados para recuperaciones, obvio. En vueltas a la calma, la parte final de alguna parte de entrenamiento de alta intensidad, volvéis a la calma, en vez de hacerlo de una forma pasiva, la podéis hacer de una forma activa en un trabajo de técnica individual, que además, si es un tipo de entrenamiento de técnica individual aplicada a alguna situación real, por ejemplo, paralelas, ¿no? Bueno, pues la estás haciendo en situación de fatiga, ¿no? La parte final, muy suavito. Estoy hablando de recuperación, no de sprintar la paralela para pegar, ¿no? Solamente pum pum, carrera continua, un circuito de paralelas o de diagonales o de lo que queráis, de pase, va y viene, de finta, de lo que sea, suavito, pero es vuelta a la calma, de una forma activa. Y, repito, en situación de fatiga, que es como al final es un partido. Como transición entre ejercicios, está con el profe y hay tareas de tal y requiere un tipo de recuperación activa. Y bueno, pues ese 30 segundos, 45 minutos, pues se recupera en un trabajo de técnica individual, de pase interior, de lo que corresponda, ¿no? Es verdad que con jugadores de un nivel técnico muy bajo y que estén en la escuela, y en la escuela tenéis que admitir a todos, porque es una forma de ingreso, no es una escuela de alto rendimiento, pues en determinadas tipo de situaciones que los extraigáis fuera, pues un trabajito de técnica individual, siempre con un componente de juego, un componente lúdico, un componente competitivo, a ver quién es capaz de, que no sea seco, solamente la técnica individual analítico, puede tener su sentido. Para corrección de errores, por ejemplo, pues, empiezo con cosas simples, ¿no? En Vietnam el gesto de paralela así es dificilísimo, es muy complicado. Muy complicado. Las dan frontales, las dan rasas, te las dan picadas, frenan el balón, es complicado. Bueno, pues algún tipo de situación de corrección que hace que el sistema funcione, pues por ejemplo una paralela, o sea una diagonal de estatesis exterior, eso es un gesto impensable en Vietnam, no existe, son tipos que pasaron de fútbol a fútbol sala y muy jodido. Entonces bueno, pues, se puede incorporar en alguna corrección, en un caso especial, en un jugador, en un trabajo específico con ese chico, ¿no? Y como os decía antes, cuando estéis en una escuela de alto rendimiento y podáis de verdad en la programación encajar una parte, no la principal, de trabajo de técnica individual, aplicado. No le pongáis, que no falte nunca el adjetivo aplicado. O sea, que de verdad tengo una aplicación en la situación real. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería el entrenamiento global. Fue lo que predominó también mucho tiempo en España, tiempo atrás. Se trabaja también, fundamentalmente se concentra solo en la técnica, no en la táctica. Los feedbacks suelen ir sobre técnica, no en la táctica. Pero la enorme diferencia es que se introduce la defensa, la oposición. Si os pongo un ejercicio lo comprendéis. Imaginad el ejercicio que he hablado antes con Fabián, de pasarnos y luego metemos el triángulo, metemos tal, pero ahora a lo mejor en medio delimitamos el espacio y van a hacer lo mismo, pero en medio hay un defensor. Simple, ¿no? Entonces, pues el contenido es pase de interior, le ponéis una línea, lo que corresponda, y estos tipos se tienen que mover a un lado y a otro, tienen que hacerse pases, controles, lo que corresponda, pero hay un tipo en medio que trata de agarrar la pelota. Es un contenido técnico, es una situación un poquito más global. Estamos hablando de una situación embrionaria, ¿no? Para que lo comprendáis como el proceso. No me voy a detener en este porque quiero llegar al otro. Pero aparece la defensa, y así en cualquier contenido, en conducción, en lo que queráis, no sé, pues, el juego del lago de los cocodrilos, ¿no? No sé cómo lo llamáis, cada los juegos, o sea, pones aquí tipos que son cocodrilos y hay que cruzar de un lado a otro sin que te pillen, ¿no? Pues ya está, pues trabaja la conducción y en vez de poner la típica de conos, cono, pues es lo mismo, conos, pero al llegar aquí hay cocodrilos que se mueven y tienes que evitarlos. Si te tocan, te quedas. ¿Me explico? Es un entrenamiento global. Aparece la oposición, le da un pequeño saltito al ejercicio y aparece la defensa. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, en niños, cuando estamos con el pase de... ¿Le llamáis cuchara aquí o cucharita? O no sé cómo puede ser. No, para paralelas y demás. Bueno, pues yo lo que hago en los estos de aquí los siento. Aquí están los críos sentados y están haciendo paralelas. El tío sentado tiene que intentar
pillarla. Trabajo un proyecto de core, de historia, de lo que sea, los críos, pero estos están aquí, le pasan, mete la paralela y ya está, meten por aquí. Y bueno, una forma lúdica, el que está en medio no se aburre, pues se lo pasa a bomba intentando tocar la pelota, obviamente se lo pasa mejor el que está sentado que los que están haciendo pase de paralela, pero están trabajando con paralela. Bueno, pues una forma global. Rompe un poquito el tema analítico, es un salto más, pero no es suficiente. O sea, no tiene ninguna conexión en el tronco ese que os puse de los anillos del árbol, ¿no? Hay varios tipos, no me voy a detener, y os voy a dejar la bibliografía, así que es mejor pasar a lo que interesa. Pero bueno, básicamente hay dos formas de enfocar el entrenamiento global y tiene varios pasos que se combina con el analítico. Vas del analítico al global y la progresas, o empieza global analítico, en fin, o descompones en fases, o lo partes en trozos, luego lo unes, en fin, como está tan superado y no existe ya prácticamente más en conceptos modernos, me voy al otro. Bien, la pregunta es, y es obvia porque tiene respuesta, siguiendo el principio de la contextualización del entrenamiento, que es algo básico, es decir, cualquier entrenamiento que hagáis técnico-táctico de cualquier contenido tiene que estar dentro de contexto, el contexto de vuestro modelo de juego, el contexto de vuestro sistema, el contexto de con quién vais a jugar, el contexto de cómo estáis programando, construyendo ese equipo. La pregunta está clara, es decir, el entrenamiento analítico y el entrenamiento global responde a este principio. La respuesta es obvia, no. Está fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que ocurre realmente luego en competición. Estáis entrenando cosas estériles, áridas, que no llevan a ningún sitio, que pueden responder a un pequeño concepto de formar los gestos técnicos. Pero claro, yo es que me voy al otro lado, es que desde el punto de vista integral, si adaptáis bien los ejercicios, las tareas a la edad del niño, puede estar haciendo lo mismo, pero pensando, tomando decisiones. Un ejercicio será un poquito más complejo, otro será un poquito menos complejo, pero siempre habrá un concepto de táctica mínimo en un crío, pues, que proteja la portería, que defienda por detrás del balón, que no en ataque, pues que no se vaya lejos, que jueguen cerquita del balón, que se mueva sin balón, conceptos muy básicos, acordes a los niños, a la edad en la que estáis dirigiendo. Pero se trabaja el pase dentro de ese contexto táctico. ¿De acuerdo? Entonces, ni el uno ni el otro está dentro del contexto de la competición. O sea, no sirve, entre comillas, estoy siendo muy tajante, ¿de acuerdo? La reflexión que yo hago, después de tener experiencia en Italia, que también cuando yo llegué era muy analítico, los entrenamientos, que todavía veo en España, en algunos lugares, y por supuesto en Asia, lo que veo experimentando con jugadores que se formaron única y exclusivamente en el entrenamiento analítico y global, es que esta prioridad de la técnica, de haber trabajado solo la técnica, me ha hecho tipos que son imposibles de manejar en el juego real, que llegan tarde, se acabó, no lo comprenden, no pueden. El disco duro está ya, las conexiones es un puerto USB 1.1, y ahora estamos en 3, en 5, ¿no? La información ya no entra igual de rápido, se acabó. Para mejorar, obviamente por el impacto de estar conociendo y teniendo acceso a conocimiento táctico, pero no dan. El cerebro se le quedó completamente atrofiado. Entonces, realmente si insistís solo en ese tipo de entrenamiento analítico o global, estáis enseñando cómo hacer, pero está completamente separado del qué y del por qué, del dónde y del cuándo. Preguntas muy básicas, pero que son las que manejan toda la táctica de nuestro deporte de fútbol sala. Imposible de responder. Yo digo, la experiencia que he tenido con chicos que me han venido de fútbol, primero, y dos, que venían de un contexto solamente de trabajo técnico, es imposible. Se cerró. El filtro se cerró y es como... En Japón siempre le ponía el ejemplo, es para poner cosas tecnológicas. Es como que me habéis dado un tipo que ya es un Apple... Está el 8 y X, ¿no? O sea, me han dado un 3 y pretenden que funcione como un 8. O sea, no entra, no va rápido. Le puedo hacer update, el update 11, el 11 y medio. Para el momento que se ha manejado en tecnología Apple, que eso va lento.
tipo que está en otro contexto integral, o sea, está preparado para hacer un 8, para que le metan el update que haga falta, se quedó, se lenteció, no da más, no da más. Entonces el siguiente salto es este, es el entrenamiento integrado. Este es el que concibe que cualquier tarea que diseñéis, unas más, otras menos, depende de la edad, depende del momento de la temporada, depende de lo que estés trabajando, depende del oponente, depende de la situación que estés del modelo de juego, depende de cómo hayas quedado el sábado anterior y lo que tengas que corregir, depende de muchas cosas que las veréis en el tronco. La tarea que tú empiezas a trabajar desde el lunes hasta el viernes tiene siempre, siempre, siempre técnica, táctica, preparación física y todos los componentes relacionados con la toma de decisiones, con la percepción, etc. Yo siempre le puedo decir como un super ejercicio enriquecido. ¿De acuerdo? Ese es el tronco que os puse antes. Recordad que elegiréis el contenido que queráis, lo tenéis que conectar con esto, lo tenéis que conectar con esto, y si no tenéis profe, vuestro termómetro interno sabrá cuántos son el número de repeticiones, cuánto es la duración del ejercicio, sabéis administrar los cambios de fuera. Nosotros, por ejemplo, allí ya trabajamos con pulsómetros, tienen todos sus pulsómetros, ¿no? Y el profe que hay allí, pues obviamente me dice, Miguel, esta semana, lunes, no podemos estar más de 12 minutos por encima del 85%, ¿no? Nos manejamos con unas claves de densidad y demás. Bien, yo ya sé qué tipo de contenidos voy a trabajar y se los digo, pues mira, esta semana me toca finalización con contraataque, trabajo de presión y además yo soy un loco del 3 contra 3, estaremos con el 3 contra 3 y tal. Ok, vale, pues como tenemos 17 jugadores, estos son los parámetros en los que te tienes que guiar. No me lo lleves a más, que me jode el invento de la programación, ¿no? De física y de todo esto. Entonces, hay veces que como termina el entrenamiento, Esteban, pues ya le digo 11 minutos, 30 y pico, no estamos en más. Y lo clavas, porque ya tienes tu termómetro. Ya sabes los ejercicios con los que tú trabajas, ya sabes más o menos en qué intensidades, con 16 o 17 jugadores, que los cambias cada 2 balones o los cambias cada 35 segundos, o me paré mucho a hablar, o no me paré nada, más o menos tienes la sensación. Y sueles clavarlo, punto arriba, punto abajo, sueles clavar más o menos en lo que estás, eso ya te lo da la experiencia. Pero lo tienes que conectar. Lo tienes que conectar. Bien, todo esto que hay aquí es porque con arreglo a esto que veréis ahora, a la clasificación de los ejercicios, ya lo tiene. En cualquier tarea que esta que vais a hacer, ya hay este componente, porque es un componente de la competición. En cualquier trocito que cojáis de la competición está todo esto. Es verdad que hay condicionantes mayores que hacen que tu tarea sea diferente. Por ejemplo, estoy en la pretemporada. ¿Le llamáis pretemporada? Vale, estás en la pretemporada. Y obviamente el aspecto físico del ejercicio es muy importante. Muy importante. Entonces, ese entrenamiento, esa tarea integrada que haréis, será predominantemente física, porque está más condicionada por lo físico que por todo lo demás, pero no le faltará el componente táctico y el componente técnico. De forma que yo, por ejemplo, con los profes con los que estoy, prácticamente pueden hacer los mismos ejercicios que yo haría, con balón. Pero el parámetro que lo domina, y cuando separa las repeticiones, si me deja corregir o no, no se puede corregir. O sea, esto tiene que ser continuo, tienes que dejarlo ir. Yo me tengo que guardar el feedback para otro momento, es decir, en las transiciones entre ejercicios me siento con ellos. Domina el aspecto físico sobre el aspecto técnico, el aspecto táctico. Pues estamos en periodo de recuperación o estamos al final de temporada. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Igual, hay un componente mayor que es el oponente. Cuando yo voy a diseñar la tarea, en función de contra quién juego, tuyo, de todos nosotros, planteamos las tareas acorde al oponente que vamos a tener. No sé si desde el lunes o ya empezáis el miércoles, eso ya es criterio de cada uno. Si el lunes lo que hacéis es corrijo lo que ocurrió en el día anterior, el martes sigo corrigiendo o potenciando lo bueno que ocurrió el día anterior,
voy a seguir así. Y el miércoles ya empezamos a pensar en el oponente, el jueves, por supuesto, jugamos en función del oponente, defendemos en función del oponente, y el viernes, pues una tarea un poquito más light, pues a lo mejor estamos con portero jugador, con balón parado, o de cada día sacáis media hora para el oponente, en fin, hay muchas formas de enfocarlo. Pero en la tarea que digáis, que pongáis, obviamente ya tenéis que estar pensando en eso. Tu estilo, tu modelo de juego, condiciona absolutamente todo. Lo que os he dicho antes, la estrategia, las decisiones previas que tengáis. Hay partidos que van a ser sacrificables, que no... En la pretemporada, es decir, mi estrategia es llegar bien para la Copa, porque por lo que sea, y, bueno, pues no me preocupa tanto este trozo de temporada, estos 4 o 5 partidos, porque a mí me interesa llegar en equipos grandes, pueden manejarse en esos parámetros, otros no, obviamente. El calendario. Sale el calendario y tienes Inter, Pozo, viajas a Jaén, recibes a Barça, vas a Sota, Osasuna y tal, y eres el Jumilla. Estás jodido. Pues ahora tienes que empezar 2 semanas antes incluso de la pretemporada y tienes que ir a 6 semanas, volar, y sabes que luego vas a estar frito, pero si sales vivo de ahí, te mantienes. Sí, todo cambia, ¿no? Por supuesto, todo el aspecto de táctica defensiva y ofensiva condiciona el ejercicio que vas a hacer, el contenido que tú elijas ahí. Estás encadenado ahí, estás encorsetado. En el trabajo voy con presión, es un tipo de defensa presionante a toda pista, o es individual, o ataco con pivots, o en fin. Eso condiciona la tarea que vas a hacer de lunes a viernes. Bien, básicamente, hay 3 tipos de ejercicios o de tareas de entrenamiento integrado. El concepto siempre llega a esto. Me voy a salir. El concepto siempre tiene que llegar a esto. Para mí, todo lo que hagáis pasa por crear jugadores inteligentes. Jugadores inteligentes para mí son jugadores que saben leer el juego, que en función de lo que está ocurriendo saben tomar la decisión oportuna, leen las defensas, leen un córner y como ven la línea vertical y ven las posiciones corporales o ven las piernas, ya sabes si va a ir por delante o por detrás, si va a ser volea, si van a entrar a atacarte el segundo palo, anticipan. Eso es para mí un jugador inteligente. Con este y con este ya os digo yo que no. Creedme, a base de ensayo-error y de mucho tiempo y de coger todos los libros de 101 y 102 cuando tenía 20, 21 años, ya os digo que no. Con este, que es el que vais a ver aquí, sí. Y este para mí es un grado superior. Es este. Cuando ahora veramos los 3 tipos de tareas del entrenamiento integrado y cómo construirlas, el estadio superior en el que generáis de verdad completa autonomía al jugador para manejarse leyendo la situación por todo lo que le habéis enseñado, es este de acá. Este para mí llega a la excelencia. Yo enseño al jugador, a través de todo lo que os dije esta mañana del método, de la confianza, la motivación, todas las cosas estas, trato de enseñarle a que él mismo, de la nube de conceptos técnico-tácticos, digo nube por coger un concepto de iCloud, ¿no?, que yo le enseño en el proceso, unos más largos, otros más cortos, sea él mismo el que lea y aplique. Lo que yo trato de enseñarle es que lo haga rápido, con eficacia. Lo que os digo, que en este proceso, que a mí me ha funcionado, he conseguido que equipos de un cierto nivel y con un techo clarísimo lo puedan romper hasta un cierto límite. Y voy a presumir. Japón, en la parte final,
hacia 2016, antes de pegarnos el ostión tremendo de no clasificarnos para el Mundial por una cuestión seguramente de vanidad que tienen todos los seres humanos, incluidos los japoneses. En este proceso de derrotas contundentes que os dije, fue capaz de, con todos los respetos, empatarle a Argentina, empatarle a Brasil previo al Mundial 3-3, empatarle a Portugal 5-5, llevarse por delante a Colombia, que era tercera del mundo, en 2 partidos consecutivos, ganarle a Chequia y ganarle a Croacia, que eran terceros y cuartos de Europa. Y si os enumero, llegaríamos a empatarle a Italia, llegarle a situaciones que eran literalmente imposible como equipo deportivo. Lo que yo sentí es que cuando consigues ese estadio en el que el jugador lo rellenaste de conceptos como un disco duro y le diste la confianza suficiente para que él los aplique, tú eres un guía, eliges el sistema, eliges, pues eso, las guías, es un estado de excelencia. Llegado a niveles en los que además hay talento descomunal, intuyo que, obviamente, que es lo que ocurre aquí, puede ser campeón del mundo. Ese es el estadio superior. Y por usar términos, repito, tecnológicos, pues como una especie de iCloud. Eso se construye desde pequeñajo. Esto se construye desde pequeñajo. Un tipo que ha estado sometido a este tipo de entrenamiento de una forma real, o sea, el procesador que tiene dentro vuela a otro nivel, va a completo a otro nivel. Si además roza con talento, es diferente, es completamente diferente. ¿Cómo defino yo, en mi código, en el mío, los jugadores que yo, o cómo puedo definir la inteligencia? O sea, un tipo que tiene inteligencia. O sea, si os pregunto a vosotros, capacidad de adaptación a situaciones, buenas y malas, fenomenal, un tipo inteligente. La inteligencia no es memorizar. ¿Qué más puede ser? Podéis coger si ya queréis cosas de allí. Os la quito. Bueno, iríamos en esas. Por ejemplo, a mí es cuando yo me llaman para detectar talento, en Japón sobre todo, luego os contaré todo lo del programa y todo eso, luego eso es una historia también para contar de aventuras. Cuando me llaman, claro, ahí el criterio que manejan ellos es si le da muchos pases, los pases que da, temas técnicos. Entonces, para mí, el tema de la visión periférica, lo que le llaman el rabillo del ojo, el rabito del ojo, algo, no sé, controlar la totalidad del rabito del ojo, mirar, que es lo que hablamos de camaleón, que lo decía, para mí es un síntoma de inteligencia. Es un jugador que ya por ahí va a anticipar muchas de las cosas. Sabiendo mirar, anticipará un montón de ellas. Esto para mí es un concepto de inteligencia, engañar con el cuerpo. El tipo que tiene un cerebro para el cuerpo y un cerebro para el tobillo, se acabó. O sea, marca mucha diferencia en asistencias, ahora, por ejemplo, que estamos todos con el ala contraria, con cobertura, ¿no? O sea, en cuanto orientas 1 metro para acá, el cuerpo, 1 metro de conducción, ya te están encerrando por un lado y la cobertura está apretando por el otro lado. Si tú eres capaz de girar tobillo, o sea, de llevar la cobertura a un lado falso para luego invertir el balón, y consigues esa ventaja espacial que lo puede conectar con el pívot, luego conectar con cualquier cosa, ya estás ganando algo. Y en la batalla que hay ahora de espacios en el fútbol sala actual, que son todo, gracias a Esteban, bicharracos físicos que presionan, que se te tiran, que es dificilísimo, es un fútbol sala en España, no sé aquí, pero es corporal del carajo. O sea, es una batalla campal de hostias, de contactos corporales, de abrazos, vamos, en los córneres hay matrimonio, sexo, o sea, no podéis ni imaginar, es brutal. Si eres capaz de conseguir 1 metro o medio metro, tienes ganado un mundo para una situación de lo que quieras encadenar. Entonces, para mí eso es un síntoma de inteligencia que trato de trabajar. La cantidad y variedad técnica, pues bueno, aquí tenemos a Hernán, que era un tipo, tenías también a Ranieri, no era Ranieri, era otro elemento, tío, es un tipo que parecía que no podía jugar porque era un tipo de entrenamiento analítico, y luego el tipo, yo creo que estuvo con Jesús, ¿no? Con Jesús Velasco. Jesús lo espabiló tácticamente y se convirtió en un tipo de altísimo nivel, ¿no? Bueno, pues para mí la variedad técnico-táctica también es un síntoma de inteligencia, pero repito, trabajada siempre de forma aplicada y relacionada con el juego. Las intenciones, hay tipos que hacen las cosas por hacerlas y hay tipos que todo lo que hacen lo hacen con muy mala leche.
tienen mucha malicia táctica. ¿Sabes? Son tipos que de verdad, cuando mueven un pie o arman un pie o meten un pase, me acuerdo, por ejemplo, Saad, lo conocéis todo, ¿no? El brasileño. Ese tipo que era así, medio de pero armaba el pie y su pase te estaba rajando por aquí, te movías la cadera y te lo colaba por la cadera y la metía por donde no cabía. Era una mala hostia intacta, tenía unas intenciones de muy mala leche. O sea, este tipo no daba un pase parásito, lo podía abrir a la derecha, a la izquierda para una vez, pero cuando el tipo cargaba el pie era para meter un pase de gol. Estaban al pivo haciendo una puerta atrás, por detrás, o sea, son jugadores que lo notabas que tienen intención táctica en todo lo que hacen. Para mí es un síntoma de inteligencia y es un síntoma que trato de hacerle ver a los jugadores que cuando te muevas, es de ¿por qué coño pasaste ahí? O sea, ¿qué buscabas? No, era por tener posesión, por tal. Digo, pero coño, hay algo que puedes hacer más que tiene más mala leche que eso, ¿no? Que cambia un poquito más el juego respecto al oponente, ¿no? Lo que hablabais del análisis de la situación, y esto va encadenado con lo que hablabais Santi, Basile, Vaporaki, Hernán, todos por ahí. La máquina del tiempo. Esto, en niños, por ejemplo, pues yo le llamo la máquina del tiempo. Si lo pongo en un timeline, fijaos, yo lo que me encontré en Asia es que ahora el tiempo está yendo, ¿no, Esteban? A segundo va aquí, ¿no? El concepto timeline, ¿lo comprendéis? Ir al ritmo es como lo de las máquinas, el vídeo, ¿no? Cuando le vas al vídeo y salía lo del segundo. Claro, hay tipos que va el timeline por aquí y ellos van por aquí. Es como un frame, pam, pam. Pasa, reacciona, y es tarde. Hay otros que están en el mismo momento del timeline, cojonudos, son buenos jugadores. Claro, hay otros que van por delante. En el fútbol, pues decían Guardiola, Iniesta, no sé, en Argentina, puede ser un tipo que vaya por delante, anticipe todo. Gago, Riquet, ¿sí? O tenéis al otro que se peló, como que jugó en el Madrid y luego se fue al Inter, que luego evolucionó mucho y fue un tipo que jugaba en medio campo también. Cambiaso, ¿no? O Redondo, o no sé. Y en fútbol sala, ¿quién puede ser? Un tipo que vaya por delante, Hernán. Santiago va por delante, cojonudo. Entonces, esos van por delante del timeline de la vida. Es decir, esos tipos no esperan a que sucede, anticipan. Bueno, pues para mí es un síntoma de inteligencia. Yo ahí digo, coño, este tipo es inteligente. ¿Cómo anticipar? Obviamente, si eres capaz de rellenarle el disco duro, antes hablábamos de la información y de los conceptos adecuados, el tipo con una sola mirada identificará. Problema que te encuentras en Asia, ¿no? Que decía, pero bueno, ¿cómo es así? Los japoneses, lo uno tal. Claro, yo me los llevaba a España todos los años, durante 3 semanas, jugamos siempre con Segovia, con todo, nos íbamos a jugar, ya al principio te zumbaban bien zumbado, y recuerdo que la última vez que nos fuimos a Segovia, en el 2016, empatamos con Inter 3-3. Yo vi el proceso del timeline, y yo les rellené el disco duro de información. Los tipos ya veían y no tenía que esperar a que sucediese para reaccionar, era tarde, y en España más, está crucificado. O sea, empezaron a ir al ritmo del juego de España y empezaron a ir incluso por delante. Entonces, la progresión fue clara. Entonces, someterles, por ejemplo, a llevarle a un estímulo de llevarlos a España, en este caso, en mi caso de Japón, los japoneses, el cambio fue brutal, fue drástico. Con los niños, pues yo siempre le hablo del ejemplo de la máquina del tiempo, ¿no? De que ir por delante, yo siempre le hablo de ir por delante 1 segundo, 2 segundos. Sí, es una forma repito, siempre de forma lúdica, en contextos de niños, tiene su explicación. Como algunos estáis con escuelas y eso, pues seguramente os sirva. Para mí, incluido muchas de las cosas que podáis tener en la cabeza, esto es un jugador inteligente. Y son cosas tangibles que se pueden traducir en ejercicios reales. Más complejos, menos complejos, pero que se pueden crear, en definitiva, ¿no? Que se pueden crear. Muy bien. Vamos ahora a lo árido, a lo complejo. A ver. Ahora carga. Bien. Los 3 grupos con los que os vais a manejar, yo luego esto lo voy a dejar, ¿de acuerdo? O sea, echarle un vistazo ahora y luego dejaré siempre la pizarra aquí, podéis estar, pondré la presentación, la subiré, la bajaré cuando tengáis que diseñar los ejercicios, ¿vale? Mucha de la bibliografía le puso nombre, le podéis poner la que queráis, como si ponéis ejercicios tipo 1 y olvidaros de prácticas de juego. Ejercicios tipo 2, ya está. O sea, tipo A, tipo B, yo le voy a llamar como nosotros le llamamos. Son las llamadas
prácticas de juego. Segunda categoría, tareas jugadas. No dice nada, ahora no podéis enclavar ninguno de los ejercicios que tenéis en estas categorías. Cuando la explique, sí. Y juego real, obvio. ¿Vale? Bien. Estas. Lo que está claro es que para construir esos tres tipos de ejercicios, obviamente lo que hacéis normalmente es modificar las reglas. O sea, modificáis las reglas del juego real y aparecen ejercicios. Es una forma. Bien, cuando veáis bibliografía sobre el entrenamiento integral, os lo he puesto solamente como curiosidad, os encontraréis este tipo de nomenclatura. Casi todos los autores hablan de reglas de provocación y reglas inespecíficas. Esta la vais a comprender rápido, porque son reglas no habituales. Es decir, haces algo que no ocurre normalmente en el juego real, pero que produce que ocurran muchas cosas en la tarea, para que se repita de una forma periódica. Por ejemplo, si lo leéis, situación de 3 contra 3 con porteros, para reforzar la situación de contraataque, no se permite, tras perder el balón, defender a los jugadores situados por detrás del balón. Tienen que, y yo me invento, ir a tocar al portero, ir a tocar los postes, sentarse, rodear un cono. Estamos con tareas asociadas a preparación física de Esteban, y luego repliegan, de forma que se podrá quedar un 3 contra 0, se podrá quedar un 3 contra 1, se podrá quedar un 3 contra 2. Raro sería que se quedase un 3 contra 3 en el trabajo de 3 contra 3, pero todos los que estén por detrás de la línea de balón no pueden defender, o sea, no pueden replegar hasta que eso no ocurre. En un partido nadie se va a tocar el poste, ni se va a tocar el... Pero, modificando una regla que es no habitual en el juego, me surge un ejercicio. O regla de provocación. Creo una regla adicional que si la cumplo se produce mucho cualquier aspecto del juego. Ahora vais a verlas. Yo lo pongo porque es muy probable que si indagáis en publicaciones de entrenamiento integral, en muchos autores encontráis al que hablan de regla de provocación, y repito porque sepáis más o menos a lo que se refieren, ¿vale? Bien. Este sería el primer estadio, el primer nivel de entrenamiento integrado, el más básico. Y fijaos que es el que os va a abrir más la cabeza. Vais a ver las tareas que tenéis de una forma completamente diferente y las vais a enriquecer. Y os digo con seguridad que va a ocurrir esto porque me ocurre esto por todos los lugares del mundo en los que voy. Básicamente una tarea de juego es lo que tenéis ahí en amarillo. Encadenar acciones básicas del juego hasta que su encadenamiento produce una situación real que se produce. Esto es mío. Esta nomenclatura y esto es completamente mía. Así que la vais a encontrar solo aquí. Para que lo comprendáis, es como dividir el ejercicio que tengáis en un antes, un durante y un después. Cualquier situación que estáis en el juego real tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Igual el después es el gol, murió el ejercicio, pero puede que no. ¿Cuál es la clave? Pueden ser situaciones de con o sin oposición, ya lo veréis. Podemos hacerlo de una forma general, es decir, que todos los jugadores pasen por todas las posiciones en el ejercicio, o si estáis afinando mucho, en esa práctica de juego, los roles son específicos. Si Leandro es defensor, en el trabajo que vamos a hacer del antes, durante y después, va a estar siempre de defensor, y Rodrigo va a estar siempre de defensor. Y el que corresponda, y Matías, será el atacante, porque estamos en un trabajo integral, práctica jugada, pero los roles van a ser completamente específicos, porque yo quiero que Leandro defienda ese tipo de situaciones, que Rodrigo lo haga y que Matías lo ataque con Hernán o con Basile, con corresponda, ¿vale? Pero puede que los roles en la rotación pase, pues cuando termina la tarea tú te pasas por todos los roles y estás con todo, ¿ok? Bien. Importante en este tipo de entrenamiento integral, que haya casi siempre finalización.
que la haya, porque generalmente todos los después de un antes y un durante del ejercicio terminan en finalización. Y ahora me meto. Lo vais a ver. Esta sería una tarea, por ejemplo, con un predominio un poquito más técnico, ¿vale? Os la leo y si queréis la ponemos ahí, pero repito, quiero pasar rápido para llegar a los otros. El antes va a ser un ataque de una pequeña rotación de ataque posicional en media pista. El durante, que es lo que me interesa, es, yo le digo medios tácticos, pero bueno, el pase de apertura de inicio del juego del cierre hacia el ala y el pase de paralela. O sea, yo quiero trabajar y corregir esos dos pases. Y el después voy a poner una situación de contraataque, de forma que es 3 jugadoras en el medio campo y pongo una rotación simple. Por ejemplo, pues estamos Nicolás, Hernán y yo, pues bueno, pues yo voy a pasar sobre Hernán, hago una pequeña cortina. Cortina sería pasar entre el atacante y el defensor que la va a presionar, me meto en medio para quitarle la presión, él conduce, cambia dirección, mete un pase, hace una pequeña paralela y vuelta, y aparece el centro de nuevo. Pequeña rotación, la que responda a mi modelo de juego. Y ahí inicia el ejercicio. Pase de apertura, importante, cuerpo orientado a la portería para no dar información al defensor, exteriores o interiores tensos y tiro la paralela. Directa, lento, paralela, finta, paralela, recto, como queráis, tipo de paralelas en la fase de salida, la que queráis. Y arranca la paralela. Y me interesa el pase de cuchara a la paralela, adelantado, por delante, con bote y que golpee. Yo corrijo sobre el pase, porque es lo que yo quiero en el durante, la orientación corporal, que no mire para pasar. Ya le estoy dando información y el tipo que va hasta ahí, si me ve orientado para allá, va a viajar con el balón y este tipo no va a tener tiempo de meter la paralela, va a tener que defender la pelota porque el otro va a llegar. Entonces, manejo las orientaciones corporales, los pases de exteriores o interiores y me concentro en la paralela. ¿De acuerdo? Que la eleve a la altura de la cadera, en fin, cosas muy básicas, muy simples. Termina la paralela y me construyo un contraataque después, por ejemplo, en el después. Conclusión, los elementos técnicos aplicados también se pueden trabajar bajo este concepto de antes, durante y después. Y no tengo que estar cucharita de paralela, apertura de trabajo técnico, puedo. Pero no tiene tanto sentido, no está dentro de una estructura del modelo de juego. ¿Me seguís? Sí, es sencillo. Si en algún momento hay algo, me paráis, ¿de acuerdo? Es mejor antes de continuar. Antes, durante y después. El objetivo del ejercicio es el durante, le construís un antes, le construís un después, intentad que responda dentro del anillo este del tronco a absolutamente alguno de los parámetros en los que estáis ahí. ¿Ok? Vale. Profe, ¿esto contribuye a justamente lo que decía usted, a ser un jugador inteligente? No sé si por decir inteligente, pero próximo a la inteligencia seguro. Porque, imagínate, ¿cuál es tu nombre? Herman. Si yo voy a trabajar el pase este de apertura con los exteriores para mirar a la portería y no dar información a los defensores de hacia dónde voy a pasar, yo lo trabajo de forma analítica, es decir, pues pongo filas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pase, paralela, finalizo, me vuelvo a la fila. Intuyo, solo intuyo, y mi experiencia, ya voy a ser atrevido, mi experiencia me dice, Herman, que si yo soy capaz de ponerle un antes, algo que ocurra de verdad en mi equipo, por ejemplo, una pequeña rotación de 3, me puedo inventar, muy simple, ¿no? A lo mejor la que quiera, ¿no? He puesto esta, ¿no? Cortina, cambio de dirección, mini paralela y inicia el ejercicio. Y luego lo enlazo con algo, un contraataque, una salida de presión, lo que quieras, un córner, lo que quieras. Intuyo que si yo entreno la mente de mis jugadores
a cosas que realmente luego ocurren en competición, cuando llegue la competición estarán mucho más preparados para afrontarlas que si lo he trabajado de una forma aislada, fuera de contexto, y luego encima les digo que la tienen que aplicar en competición, cuando no la practicaron durante la semana. Todo eso, si tú lo acompañas de una buena información, la posición corporal, la posición del cuerpo, cuando pases, tenso, en fin, depende de las edades en las que tú estás dirigiendo, intuyo que sienta las bases para construir un jugador más inteligente, de si no tiene que pensar ni tomar decisiones a la vez que está ejecutando ese aspecto del pase. Yo me atrevo a decirte que sí. Si me preguntas por mi experiencia personal, te afirmo rotundamente que sí. Que construir un tipo de ejercicio así, respecto a un analítico, cambia por completo la visión del juego del jugador. Por completo. No lo oí, ¿no? Espérate, le dejo. Pregunta fuerte. Pregunta... No, le preguntaba que según su teoría, entonces, ¿el jugador inteligente se construye o viene... Claro, como los aire acondicionados buenos y demás, viene de serie. Lo que sí está es como el psicópata se construye o viene de serie. El psicópata, el asesino, el ladrón, esa es la palabra, el entorno. Lo que está demostradísimo, es que tú lo que eres lo tienes dentro. Pero si no rozas con el entorno que lo estimula, no sale. Hay estudios en temas de psicopatía y de asesinatos y demás en América que demuestran que hay psicópatas en potencia a punta pala, pero no rozaron con el contexto. Con el talento es igual. Tú puedes tener mucho talento para las matemáticas, pero tu profesor fue un pésimo profesor de las matemáticas. Te hizo odiarlas y luego descubres más adelante que, coño, tenías una cierta facilidad para las matemáticas o para la lectura. Descubres que luego te gustaba leer libros y el tipo de literatura que tenías era pésimo. Con los entrenadores es igual. Que todos tenemos talento e inteligencia, ya te digo yo que sí. Unos más, otros menos. Si tú, el entorno y el contexto, como decía él, ¿cómo era tu nombre? Emanuel. El contexto hace que estimule lo que tú tienes dentro, aparecerá. Si no lo estimula el contexto ni el entorno, quedará dentro. Entonces, mi teoría, que no es mi teoría, es cualquier tipo de talento, en negativo, en positivo, pongamos un psicópata, pondremos un tipo deportivo, es el que es. O sea, Messi es el que es. No sé si luego tuvo buenos, malos entrenadores, es el que es. Eso predomina sobre cualquier otra cosa. Pero si además hace rozar ese talento con buenos entrenadores, con buenos compañeros, con un buen contexto, una buena atmósfera, seguramente, voy a ser duro, pero hacer salir con tu familia de situaciones duras socioculturalmente, socioeconómicamente, es el mayor empuje y contexto que puede existir en muchas situaciones, en determinados países. Creo que ayuda muchísimo. Lo que estoy seguro, es que muchas personas o muchos chicos murieron con el talento dentro por estar expuestos a un tipo de entrenamiento que no... ¿Quién me decía el otro día? Un jugador, decía, no sé, como alguno de vosotros, y otro me decía, no, ese jugador si lo hubiese cogido un entrenador, si lo hubiese... Sí, se ocurre, esa frase la oigo en todos los países del mundo, si hubiese estado con otro tipo, si hubiese estado, porque eso es así, eso está demostrado. Eso está demostrado, eso no me lo puedo inventar yo y es así. Entonces, ¿se construye con los ejercicios? No, viene construido. Ahora, ¿lo retocas y lo elaboras? Ya te digo yo que sí. Seguro. Y habrá casos que podáis vivir cualquiera de vosotros que dijiste, oh, si lo llega a agarrar un entrenador, o si lo llega a agarrar otro contexto, si llega a estar en otro lugar. Eso es así. Entonces, ¿se nace o se hace? Creo que hay un componente que lo tienes o no lo tienes. O sea, lo que si no tienes, no, eso se acabó. Eso es imposible. Lo puedes mejorar, puede aparecer otro tipo de cualidades. Sería un estúpido diciéndolo. Lo que sí estoy convencido es que un tipo de entrenamiento que favorezca que eso ocurra, pues tiene más cartas, tiene más opciones de que ocurra, ¿no? Necesitas el micrófono, si no... Es que, si no, no...
A lo mejor para lo de la tele, o lo de la tele, ¿dónde, no sé. ¿Dónde está esto, Jorge? ¿Quién nos está viendo? Va a estar en el canal de YouTube de AFA Desarrollo. Ah, muy bien. Pero un poquito más adelante. Vale, vale. La consulta recién marcabas en la pequeña rotación, en la apertura y en la paralela. Sí. La resolución del problema, ¿dónde está? Ahí. ¿Resolver el problema? No. La toma de decisiones en ese ejercicio para resolver el problema, ¿dónde la tenemos? Tenemos una pequeña rotación, apertura y paralela. Sí. Después Hay decido. muy poco en el antes, porque es asimilar parte del sistema de juego, muy poca en el durante, y si luego, por ejemplo, metes contraataque o motes eso, se enriquece. Es lo que os digo, no penséis... Pero el objetivo principal no debería ser que en el durante, ¿sí?, ponga la mayor cantidad de contenidos. No hace falta. Hay veces que sí, veces que no. Eso sería... Sí. Con arreglo a lo que os he explicado, podrías por defecto profesional llegar a eso. Pero es lo que te he dicho. Pero al te puede principio. terminar siendo más importante cualquiera de las otras dos fases. En la toma de decisiones, sí. Bien. En lo que yo quiero trabajar, no. Es lo que dije. Fíjate que lo he repetido varias veces. Unos ejercicios tendrán mucho, otros tendrían poco, otros tendrán lo básico, pero responden a una estructura de transferencia a situación real de juego. Entonces, en este caso técnico, de por sí la técnica, la ejecución técnica tiene una toma de decisión, una ejecución que es interna, es el sistema nervioso, coordinación, balance, equilibrio, etcétera, todo el tema este, ¿no? Percepción espacial, percepción temporal, con coordinación óculo, pédico, mano, lo que sea, ¿no? Eso está Esteban, que nos puedes ilustrar sobre todo eso. Pero, en ese caso, mi toma de decisión es concentrarme en el gesto técnico, en la paralela, que luego le puedo poner un banco, que luego puedo poner al tipo sentado, lo que quieras, pero muere ahí. Ahora, en el después, si lo encadeno a una situación real de juego, sí que va a haber toma de decisiones. Pero podría que lo encadenase, lo puedo encadenar a un córner. Hay toma de decisiones, hay resolución de problemas, sí. Tendrán niveles muy variados. No todas las tareas tienen que ser la super tarea del carajo que dices, coño, he construido el super ejercicio que voy a llevar a la situación real de juego, en la que es. En la que es. Tienes que coger el micrófono, si no nos oyen. Lo siento, pero es norma de Super Jorge. El entrenamiento de pelota parada, ¿también se utiliza esta metodología? Sí, sí. Yo, por ejemplo, balón parado raramente lo hago. Situaciones de vuelta a la calma, que os ponía. Cuando es vuelta a la calma, suelo introducir o tareas de calentamiento con aplicación al modelo de juego, a lo que voy a trabajar luego. Por ejemplo, hago corners o hago bandas, pero ocurre algo después. Por ejemplo, 3 contra 1, un toque, situaciones de calentamiento, ¿no? Pues hacen el córner, corren hacia el otro lado de la pista y se juega un 3 contra 1 a máximo 6 pases. Y yo, por ejemplo, los 3 contra 1 tengo muchas opciones, no los juego siempre por jugar. Es decir, se juega, por ejemplo, a 2, a 1, o a 2 fuera del área, a 1 dentro del área. No lo dejo tampoco 1 a 1, 1, eso al final luego no ocurre. O sea, normalmente nos concentramos, fíjate, una tontería, ¿no? Pero 3 contra 1, un toque, eso cuando ocurre. Cuando desde el medio campo juega 1 contra 1 y un toque, ocurre. Es un gol de eso que dice, super gol de la temporada. Al final, al menos lo juegas a 2 o a libre, o haces libre 2 y 1 dentro del área. Por ejemplo, puedes jugar a libre, puedes jugar a 2 el siguiente, pero tu siguiente ya es a 1, por aligerar, ¿no? Pero, por ejemplo, hago corners, hago balón parado y estoy con 3 contra 1 cíclico. 10-15 minutos, me estoy concentrando en el córner, lo que ocurre del 3 contra 1 del segundo entrenador, está con los porteros mientras, pero estoy calentando y luego ya empiezo con la parte principal. O terminé el entrenamiento y la parte final hago esto, hago córner, pero ocurre algo después. Ocurre algo después. El córner es la situación más delicada porque nos acostumbramos a trabajarlas de forma muy aislada y es, sin embargo, de las que más vienen gol o de las que más recibe gol, macho. Es jodida. Es jodida. Mal ejecutada o bien ejecutada cambia mucho. Entonces, no suelo trabajarla de forma aislada. De forma que si hago córner, se corre contra. Se corre seguro. El cambio ese de ataque-defensa echando leches es fundamental para mí. Entonces, yo suelo correr. Si lo meto en calentamiento, no. Le doy enlace de 3 contra 1 o meto calentamiento un poco más complejo. Por ejemplo, vienen de la bola parada, cuando están llegando a medio campo hay una pequeña rotación y luego juegan el 3 contra 1, por ejemplo, ¿no? Es un calentamiento un poco más
largo respecto a la secuencia, pero ya estoy calentando con arreglo a... Tengo que ganar tiempo, yo soy seleccionador y tengo al final 2 semanas para lo que vosotros necesitáis de aquí a Navidades, ¿no? En 4 meses. Entonces aprovecho hasta el último segundo del entrenamiento, tiene que ser que tenga conexión con el modelo de juego, con lo que quiero, con los conceptos. Bien, ¿os queda claro entonces esta? Este es el primer nivel. Antes, durante y después. Seguro que los habrá más complejas, menos complejas, más en el antes, menos el... Pero lo que yo corrijo, técnico, táctico, lo que corresponda, es el durante, ¿vale? Bien. Los segundos tipos de tareas, de ejercicios, de entrenamiento integrado, son lo que nosotros llamamos ahí en España las tareas jugadas. Repito, voy a llegar aquí a Argentina y decir tipo 1, tipo A, tipo B y tipo C. Os quitáis de en medio memorizar práctica, tarea, juego, etc. ¿Ok? Son situaciones de entrenamiento en las que se trabajan alguna de las 3 fases del ataque o la defensa. La primera fase, bueno, leéis libros de los cursos de entrenadores que dais, ¿no? La fase del ataque, esto es la teoría típica, está Coñazo y demás. Bueno, pues conservar la pelota, recuperar la pelota desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Progresar hacia portería contraria, evitar la progresión hacia portería contraria. Finalizar a gol, proteger la portería, que no os finalicen a gol. Todos los ejercicios que tengáis, tareas que estén sobre esto, están dentro de la categoría tareas jugadas. Yo las explico. Son tareas todas que se dan de manera continua, sin parar, como el juego real. ¿Ok? Repito, y esto soy muy pesado, porque es un gran defecto que tenemos los entrenadores. El feedback ¿lo comprendéis? Sí. La información, la corrección, va siempre sobre el objetivo del ejercicio. No le digáis al jugador, vamos a trabajar ataque, y empecéis a corregir más defensa. Nos pasa, a veces nos vamos y dice el tipo, pues estamos en ataque. ¿Ok? Bien, estas tareas jugadas pueden ser tareas sin finalización, la posesión de balón, los rondos, ¿le decís rondos acá? Rondos, por ejemplo. Rondos, pero no las rondos de pachanga, sino rondos con intención táctica, ¿no? Tareas con finalización, cualquier cosa que metáis de contraataque, superioridad, de inferioridades, lo que sea. Y, bueno, quedaros con esto. Yo le he puesto tareas sin colaboración con oposición, el 1 contra 1. Yo le dedico al 1 contra 1 un huevo de tiempo, macho, pero un huevo, pero muchísimo. Porque al final, primero, no hay jugadores ya más así, lo siguen fabricando solo los brasileños, estamos jodidos como solo sean ellos los que lo hagan, o los iraníes, esos tipos son todos, son los brasileños de allá, pero en España surgió la generación esta y en el defecto que podemos encontrar al fútbol sala español, pues nos convertimos todos en entrenadores Matrix. Y entonces comprendimos que había que tocar, moverse, y tocar moverse, empezaron a desaparecer los pivos, tocar moverse empezaba a desaparecer el 1 contra 1, la liga empezó a tener una exigencia que la tiene muy gorda y resulta que, coño, que si se la juega y la pierde, pues al tipo de 1 contra 1 ya no le dejo y ahora todos tocamos. Pues hay muy buenos tocadores, muy buenos movedores, pero se acabó. O sea, no hay más un pivot, no hay más un 1 contra 1 y España tiene un problema muy serio, pero gordo que no os imagináis. En las siguientes promociones, en las siguientes camadas, no tiene. Entonces no cometáis el mismo error. Es un contenido vital. Los brasileños lo tienen porque tienen calle, porque tienen talento, porque lo tienen, porque les viene, porque es así, porque los entrenadores no son tan complejos tácticamente, hasta que los contaminamos en España, ahora se vuelven o están ahí y empiezan a aprender también. Es verdad que les sirvió para aprender otras cosas, pero siguen manteniendo, aparte de los millones de personas que lo practican, en fin, las cosas, ese contexto es completamente diferente. Pero los iraníes, por ejemplo, les encanta el juego al 1 contra 1, los duelos. A veces están ya un poquito ya también gobernados por la táctica, y eso ha sido la razón por la que puedan quedar terceros en un mundial, pero tú ves el fútbol sala iraní, es una pasada, pero son tipos que manejan con las 2 piernas, te regatean, como el lino este de aquí, de esos hay 400 iraníes, eso va a ser una liga, los sacas a patadas, les enseñas, son igual de buenos. Entonces,
Yo es solo una advertencia de lo que pasó allá para que os lo planteéis y no pase acá. Ahora que estáis a tiempo todavía, intuyo, y estáis produciendo las primeras sub-20, las primeras cosas. Este contenido es vital. Es vital. Bueno, pues lo que os decía, las tareas jugadas van sobre las fases del juego y pueden ser sin, con y del 1 contra 1. Y os voy a poner algún ejemplo. Verás que lo vais a ver rapidito. Tarea jugada sin finalización. Un rondo. Yo, por ejemplo, me preguntáis ahora, Miguel, ¿cómo trabajan los rondos? Yo con los rondos soy muy obsesivo y no los hago nunca posicionales. Me parece que no ocurren, o ocurren poco. O sea, mis rondos, en la progresión que yo he tenido como entrenador, son todos rondos dinámicos, en movimiento. Porque al final descubres que la posesión del balón es todo en movimiento. O sea, estar parado y hacer así, en una situación sí puede ocurrir. En alguna situación que te pilla, pasas y te mueves, pero en general te estás moviendo, estás con la derecha, con el cuerpo así, con el cuerpo así, con el defensor por un lado, con el defensor con otro. Entonces mis rondos, los rondos que generalmente trabajo, son rondos dinámicos. Entonces este, por ejemplo, es uno de los rondos que os voy a poner como ejemplo. Campo, los balones, etcétera. Hay dos rondos 5 contra 3 en movimiento que se van a estar mezclando entre ellos, o sea, se van a estar confundiendo, va a estar 8 y 8, 16 tipos por el campo moviéndose libremente. Obviamente los defensores llevan un tipo de peto en la mano diferente, de color, pero los otros 5 atacantes son los que son Manolo, Pedro, Juan, Pedro y ya está, y los otros grupos se acabó, ese es un grupo cerrado. Lo que sí les cambio, y es el componente atencional perceptivo, es la forma de atravesar la línea de medio campo. De forma que en cada mitad de campo tienen, por ejemplo, máximo 8 pases. Antes de los 8 pases tienen que irse a la otra mitad del campo. Y la línea de medio campo yo se la hago cruzar de maneras muy diferentes. ¿Me seguís? Es un 5 contra 3. Emiliano y yo podemos estar en una mitad del campo y los otros 3 pueden estar allí con los defensores. Pero si nos pasan, la forma de cruzar la línea del medio campo tiene que ser como yo la marque. Por ejemplo, por arriba. O sea, no se puede pasar por abajo. De forma que si yo paso, esta es la línea, bota antes y va, hay cambio de roles. Pero tiene que pasar por arriba. Pase raso, no se puede. Pase alto y solo permite un bote. O sea, bota, gira por el balón para controlar. Se juega, por ejemplo, a 3 toques o a 2 toques. Más complejo, por arriba, pero no puede botar. O sea, tiene que botar, tiene que controlar. Si bota, es cambio de roles. Solo por abajo. Pierna buena por arriba, pierna mala por abajo. La línea del mediocampo no se puede pasar con pases, solo conduciendo. Es decir, jugamos a 3 toques, pero cuando yo decido irme a la otra mitad del campo, no puedo pasar. Ahí tengo libre. Me voy conduciendo y como entro, ya tengo los 3 toques. ¿Me seguís? Es un rondo 5 contra 3 en movimiento. Defensores, cuando recuperan el balón, tienen que hacer un pase entre ellos, para que los atacantes que perdieron la bola tengan aún tiempo de cambiar de ataque-defensa y de recuperarla. De forma que si yo la recupero, se la paso a Matías, muy bien, primer intento. Yo cambio siempre al segundo o al tercero, no al primero, porque si no están continuamente cambiando, no juegan. En el segundo, recupera Matías, me la pasa a mí, Matías y yo nos cambiamos con los 2 últimos de los 5 contra 3, de los 5 que tocaron la pelota. Y reiniciamos el rondo. Empezamos, Juan Papo. ¿Comprendéis? Bien, a través de estos rondos dinámicos en las que cambio la forma de cruzar el centro del campo, me surgieron montones de rondos, miles de ellos. Y me di cuenta que era una forma más, primero desde el punto de vista físico, cambia todo. El calentamiento del rondo aquí parado, esto para el tema de pubis y demás, de osteopatía y eso, sin arrancar en frío, eso está demostradísimo. Todos los apoyos monopodales, todo esto jode bien, todo el tema de pubis. No me gustan, personalmente a mí no me gustan. Y no le veo aplicación. De por sí los jugadores ya llegan solos, los primeros 3-4 minutos los que están con ese tipo de rondos, con lo cual ya cubrieron la necesidad de ese rondo. Entonces yo hago rondos aplicados a situaciones reales. En trabajo de técnica, por ejemplo, cuando estéis con críos,
marcar la forma de pasar el centro del campo, ya empiezan los controles. Antes hablaba con Fabián, vamos a trabajar de forma analítica el control de pecho y de muslo. Yo se la echo con la mano, él controla, y con este juego, si la línea de medio campo la tenéis que pasar por arriba y no puede botar, ya estáis trabajando controles, y como viene el defensor de los tres, el control tiene que ser orientado, escapando del tipo que viene a robarme el balón. ¿Me seguís? Luego los vamos a hacer. Yo les llamé rondos dinámicos perceptivos, por ponerle de alguna manera, fui creciendo y hice muchas ponencias sobre los rondos de este tipo, en los que, bueno, ya había zonas prohibidas, en fin, empecé a crecer con ellos, pues el típico ya tiene un balón en la mano, el que tiene el balón en la mano, el defensor lo puede tocar, se tienen que pasar, en fin, ya empiezas a crecer, pero solo inventándome cómo cruzar la línea de medio campo, empezaron a aparecer contenidos técnicos y tácticos muy diferentes, y empecé a meterlos con críos. Entonces me di cuenta que la técnica individual, cualquier cosa que yo quisiera, a través de los rondos dinámicos, empezaban a aparecer controles, conducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo quería hacer un poquito más complejo, pues empezaba a poner un poquito ya de condicionante de qué tipo de pase a quién se le puede pasar, o era por tema. O sea, Emiliano jugaba 2 toques, Miguel jugaba 3, él jugaba libre con la mano, y hasta cuando yo cambiaba por él, yo heredaba su tema, de los 3 defensores, ¿me seguís? Y entonces porque yo sé que a él le hacía falta jugar con la pierna mala, y él, por lo que sea, pues o él se quedaba fijo con pierna, se los hacía temáticos también. Bien, este sería una tarea jugada que va sobre la posesión y los apoyos, por ejemplo, no tiene finalización, pero es una tarea integrada. Tiene componente atencional, tiene componente perceptivo. Claro, si cruzas el medio del campo de cualquier manera, claro, es un 5 para 3. Ya tiene componente atencional, pero, digamos, le aprieto un poquito más la tuerca al ejercicio, ping, y me aparece un componente de atención. ¿Qué ocurre? Te das cuenta del qué tipo que piensa desde el inicio. Pase solo por arriba, y hace pum, pase por abajo raso, y condena a él y al otro que la tocó antes que él. En el cambio, y empieza a empezar, coño, concéntrate, cojones, ¿qué tal? Y otra vez el mismo, y otra vez, bueno, cambio, venga, pues ahora solo con la derecha, o sea, con la buena por arriba, con la mala por abajo. La mala por arriba, pum. Y como Fabián me pasó antes a mí, y es el segundo balón, Fabián y yo nos vamos a ser defensores y empiezan a aparecer los pequeños conflictos que ya le dan salsa al entrenamiento, porque si no empieza muy plano, nadie se cabrea, en fin, esta cosa en Japón, que no hay forma de cabrearlo, ni en estos países, es una mierda, no hay que... Yo encontré salud, las canas me salieron por otra cosa, pero ahí encuentras una salud como entrenador, no administras jamás un problema, entonces tienes que crearlo, porque si no es muy aburrido. Entonces, bueno, pues empieza ese tipo de situaciones. Entonces ves a los tipos que en cuanto metes una tarea que es sencillita de pensar, de estar atento, componente atencional, están en otro, o detectas al que viene dormido, o detectas al que no se entera, al que va a tener un mal día, en fin, son tareas de inicio que ya te hace verlo de otra manera, ¿vale? Bueno, ahí le tenéis, ¿no? Os he puesto los gráficos y, bueno, os puse las reglas y eso, tenéis algunas sugerencias de variantes que os pueden hacer crear más ejercicios sobre el tema esto, ¿vale? Bien. El segundo tipo de tarea eran las que tenían finalización, ¿verdad? ¿Me seguís? ¿Vais en el esquema? Vale. Por ejemplo, yo este ejercicio también lo creé yo en su momento, no sé si luego ya existe, no existía, está creado por vosotros. Los ejercicios que os estoy poniendo son tareas mías, ¿vale? 2 contra 1 más repliegue, para que veáis el gráfico, sería este. Estos son comodines defensores que se sueltan del medio campo, tienen un orden, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Se van a ir soltando a defender en las 2 mitades por ese orden. Cuando se suelte el 1 regresa, se soltará el 2 y regresa, se soltará el 3 y regresa, el 4 y regresa, el 5 y regresa, el 1 y regresa, y este va a medir. Esta tarea puede durar 2 minutos, no más, pues muy intensa. Bien, saca el portero sobre esta mitad y se produce un 2 contra 1, ¿sí o no? ¿Lo veis? En el momento que toca, se suelta el comodín que va a replegar para
que se produzca en tiempo real. ¿Vale? Bien, ¿qué puede ocurrir? Que este la robe, ¿de acuerdo? O que este que se soltó la robe. Bien, en ese momento estos tienen que evitar que la pelota pase, esto no la pueden tocar, pase al otro lado y se produzca otro 2 contra 1. Es una especie de futbolín. Imaginad, 2 contra 1, este repliega, la roba, pasa echando leches al otro lado. El comodín regresa, ¿sí o no? Se suelta el 2. 2 contra 1, finaliza, la para el portero. El portero puede sacar al otro lado del campo para el 2 contra 1. Pero estos dos defienden muy bien. No puede. Se la pone al pie a este. Le cierra la pierna o le cierra la pierna y trata de que no pase a este lado. Que la roban. Se suelta el tercer comodín porque este no, ya no podría. Cada vez que la toca se suelta uno. 2 contra 1 rápido en primera línea con el tercer comodín que se suelta. Sale fuera. El asistente da rápido el balón y este trata con el impedimento de los dos atacantes, que ahora son primera línea de presión, que no entre el balón aquí. Que la roban, se suelta el cuarto comodín, 2 contra 1 con el comodín. Que entra, 2 contra 1 con el cuarto comodín. Y así sin parar. Que sale fuera, saca este portero. ¿Me seguís? ¿Lo teníais parecido, alguno? Bueno, pues esto es muy antiguo. Pero es muy dinámico. Muy. Lo podéis hacer 3 contra 2, lo podéis hacer 3 contra 2 en un lado, 2 contra 1 en otro. Van echando hostias, Esteban. Este te sirve para tu trabajo del este, te sirve echando leches. Importante es que es en lo que convierte el ejercicio en real. Que el comodín, cuando el balón lo toca, o hasta que el balón lo toca, no puede entrar. Es decir, que si el saque del portero es bueno y este tipo lo deja correr, el defensor cierra, este no puede arrancar hasta que no lo toque. Entonces, si es un 2 contra 1 más repliegue, si cuando saca el portero ya está soltándose el comodín, es un 2 contra 2, no me interesa. Entonces, a estos hay que contenerlos, porque están ahí para salir y hasta que no toque, aguanta. Cuando el atacante toca, ya sale. Es muy duro, muy intenso, pero es muy real. Es muy real. Pega, defecto que le encontráis, o que yo le encuentro, es un 2 contra 1 de libro, de lo que yo digo, peinado, con la gomina, de las dos calles abiertas, defensor en el medio. Cuando se revuelve el ejercicio, o sea, después de 30 segundos que está revuelto, echando leches para derecha, para izquierda, como los tipos se pueden mover a cualquier lado, o sea, no tienen que estar aquí. O sea, estos defienden, pueden aparecer en el medio para recibir, ¿me seguís? O puede que el portero se la sirva a este, le venga a atacar y este meta un pase alto, con control, por ejemplo, ¿no? Y empieza a revolverse y las posiciones más o menos cambian un pelo. No es el típico 2 contra 1 de libro, con las calles, con el defensor en medio, va a leer la pierna, cierro la izquierda porque va por la derecha. Es decir, luego al final se producen 2 contra 1 aquí, robas aquí, en una ayuda defensiva y lo corres para allá. Pero tiene muchas similitudes porque al fin y al cabo este 2 contra 1 también se da. Se puede dar menos, pero se da. Micrófono. No te puedo oír, Jorge me regaña, lo siento mucho. Es por respeto a los que lo van a oír luego en YouTube, si no, no se enteran de nada. ¿El uno que defiende tiene alguna condición de dejar recibir o de no presionar la pelota? No, libre, yo no le digo nada. Ah, ok. Ahí lleva razón. Yo, por ejemplo, Emiliano, necesitas el... Te lo digo, no le digo nada de inicio porque descubro el que piensa. Luego surge la regla, averiguo al pillo, al que está de uno, pero como ve que viaja el balón, que eso es real. ¿Cómo le voy a yo a limitar? Tienes que esperarte. Yo estoy aquí y está llegando y a lo mejor el tipo se la come. Le hace un control orientado y es un 2 contra el portero y el comodín entra por el otro lado. Los comodines se pueden mover, ¿eh? No tienen que estar así. Los comodines se pueden estar agrupando, pueden estar saltándose uno por donde intuya que va a entrar. El comodín es real. O sea, los comodines no tienen que estar puestos así. Ven que el portero va a sacar para acá y este que le tocaba salir se está moviendo ya por allí porque cree que va a igualar al balón y este va a igualar al otro. ¿Me seguís? Es libre, es completamente libre. Y yo no digo nada. Y ahí me doy cuenta el que no da, y está colocado ahí de defensor así, que recibe 2 contra 1 y el que de pronto, ¡clac!, picotea a lo mejor aquí y la pelota cae aquí, con lo cual sigue viva. ¿Me seguís? Con un futbolín. Si el defensor
este intercepta justo aquí y la pelota le cae a este, hacen 2 contra 1 y se suelta el que corresponda. Es muy continuo de rol de ataque-defensa. O sea, y el comodín que le gritan, coño, no se entera que le tocaba el salir y para los porteros. Yo, como vengo de España y los porteros era todo el saque raso, que todo tenía que botar antes y entrar. La diferencia entre lanzar un contraataque con un látigo que te corra o uno que vaya por arriba, de esto de quitar la bomba de esto que es en Asia es brutal, ganas todo. Entonces, con este saque no se permite que el portero pase sin que bote. O sea, los porteros para sacar tienen que botar antes de la línea. ¿Ok? Es la limitación que yo pongo. Si lo queréis hacer súper real, pues puedes sacar como quieran. Puedes sacar por arriba y demás. Y eso. Yo personalmente, como quiero trabajar lo del portero, les obligo. ¿Ok? Emiliano. No, que tendría que haber limitación de segundos para que sea más real al ataque. Limitación de segundos para la finalización, digo. Ya te darás cuenta cuando lo hagas. El repliegue este por detrás lo comprime, que casi se producen más 2 contra 2 que lo otro. Como el control, tú piensas que este tipo ya está vivo, está por aquí colocado, que es real. El tiempo te lo da el segundo defensor que repliega. Cuando lo hagamos, que lo haremos aquí, os vais a dar cuenta que, o sea, al final se producen casi más 2 contra 2, entre comillas. ¿Eh? Vosotros. Son una de las condiciones de todo el material que os han dado, correr. Una consulta, Miguel. Sí. ¿Acá haces hincapié tanto en defensa como en ataque o siempre direccionás En lo que yo quiera trabajar. bloques? Lo que yo quiero trabajar. Si me interesa trabajar el ataque, pues daré opciones de ataque, orientaciones corporales, el control orientado de salida, ¿de acuerdo? La lectura del portero, cómo sale, si sale con una pierna, sale con la otra, te baja la rodilla por el lado equivocado, si te abre el palo corto, te abre el palo largo, lo que hablamos, el giro de tobillo. Insisto, por ejemplo, mucho, que es complicadísimo en Asia, ¿no? Todas las situaciones en las que te defienden bien, que te cierran la línea de pase, en Asia no hay más solución, ya se acabó. Coño, tú vas a un jugador razonablemente inteligente y es capaz de fijarte con una bicicleta o con una pisada y te fija el defensor y ya sale y a partir de ahí te consigue el segundo palo. En Asia tiene una sola intención. O sea, está así, como esté cerrado, ya tira para allá, sin ninguna fijación, con lo cual el defensor se lo come. Pues insisto mucho en ataque en esa situación. Vas corriendo, corriendo, corriendo y el defensor lo tiene que te cerró, meter una no sé, bicicleta, como le llaméis, o una pisada y la dejas correr para fijar al tipo, que es lo que se fija que está haciendo, y conseguir la segunda angulación, la de detrás del defensor, ¿no? Entonces me concentro mucho en ese tipo de situaciones. Segundos palos, chutar. Estoy del punto defensivo, al contrario. Realmente leer las piernas, va por ahí un zurdo, cerrado aquí porque tira con la derecha, un zurdo es imposible que meta con la derecha, vamos, debe ser algo muy raro. Y coordinación con el portero. Si a lo mejor están todavía lejos, hay pases, todavía puedo viajar, ya estoy cerca, pues o me apago. En fin, ya es diferente. En lo que estés, no me corrijo lo uno o lo otro. No, porque por ahí puedes tener un ayudante que, si bueno, yo quiero prestar atención en lo que es la transición ofensiva, Sí, y puedes trabajar tener el en- ayudante que esté atento a Sí, lo si que es la trabajas el defensa. modelo NBA, lo que pasa es que al final va a duplicar el feedback, porque a lo mejor a los mismos tíos le vas a dar de uno de otro. Me parece bien. Adelante. Si tienes la persona adecuada que está con tu nivel de conocimiento, genial. Yo lo que tengo es un gran segundo entrenador que a su vez es de porteros. Entonces yo lo que lo coloco es detrás. Yo lo que nosotros hemos colocado aquí en la pared tenemos una pequeña GoPro que la tenemos anclada para que esté a la misma altura de los ojos del portero. Entonces cuando le damos la visión al portero es de ojos para que vea el contraataque tal cual se produce. Entonces él está detrás y desde un medios tenemos la hostia. Luego los materiales humanos son los que son. Pero es verdad que han pegado saltos. Estos tipos ahora los veis jugar y juegan. Luego son inocentes delante de la portería como ellos solos. Pero jugar juegan. Os sorprenderíais del nivel, porque tienen calidad. Entonces, bueno, pues por ejemplo él se coloca detrás con la GoPro y él está justo detrás y le está dando continuamente la comunicación de ahora sal, la rodilla, la pierna, deja. Porque todavía tenemos que guiarlos un poquito. O sea, el chico que tenemos ahora que para es un chico que venía de voleibol y lleva 2 años en fútbol sala, tiene 21. Entonces necesita todavía ese tipo de guía, ¿no? Es el que paró todo en este campeonato que llegamos hasta la final de Asia. Sin él no hubiese sido posible, ¿no? Entonces se teledirige un poquito todavía como una marioneta, ¿no? Y entonces Antonio se coloca detrás y es el que organiza un poquito todo eso. Pero yo me concentro en lo otro. No ataco en defensa.
Si te escapa algo al final, es verdad, lógico. En la defensa, el ataque, si te escapa, pero el 90% del feedback va sobre lo que va. ¿Ok? ¿Me seguís en las categorías? Hemos estado en el antes, durante y después, que son las prácticas tipo A. Estamos en las tipo B, van sobre los principios de las fases del juego, conservar, atacar, Y hay 3 tipos: sin finalización, rondos, etcétera. Con finalización, por ejemplo, sería los contraataques. De esto tenéis tareas 200.000 seguro todos. Bueno, está todo explicado. Y por ejemplo, es de 1 contra 1 con finalización. El 1 contra 1 lo podéis entender 1 contra 1 en banda, que es la situación más habitual. Bueno, os he puesto un ejercicio, seguro que le conocéis, porque este sí que es antiguo, que es el de las 4 esquinas, finalizar en 4 esquinas, ¿vale? ¿Veis el gráfico? Aquí hay un atacante y un defensor, ¿ok? Vamos a poner que este sea el atacante, ¿ok? Mediante fintas, no tiene límite en el tiempo, busca alguna de las esquinas, esquina 1, esquina 2, esquina 3, esquina 4, yo ataco, Hernán me está defendiendo, yo puedo fintar, me vuelvo a esta, y de un golpeo, o de 2, como marquéis el finalizo. Si hago gol, sigo atacando, y entra otro defensor. Es decir, yo ataco, Hernán defiende, finto, engaño a Hernán, me vengo para acá, me la dan, chuto y gol. Hago gol, sigo atacando, Hernán va afuera, y el que pasa es el que siempre entra a defender. Me entra a defender, sigo fintando, me vuelvo, boom, voy allí, chuto, va afuera. El que defendió ataca, el que pasó entra a defender. Y así cíclico. Al principio cuesta, porque os daréis cuenta que los jugadores pim, cuesta. Bueno, es un trabajo de finalización a un golpeo o a 2, muy intenso desde el punto de vista físico, pero tienes montones de ellos. Es una tarea de 1 contra 1. Generalmente sueles tener ventaja espacial porque lo llevas a la espalda, tienes 4 esquinas. O sea, si no tienes fintas suficientes como para finalizar solo, pero es un trabajo también de 1 contra 1 con finalización. Si el defensor te iguala por delante, yo la norma que tuve, es que ocurre muchas veces que el defensor te iguala por delante y ya te has quedado atrapado, yo le digo atrapado, ¿no? Cuando ya está defendiendo y el defensor es capaz de anticiparte y atraparte la esquina, se tiene que producir 1 contra 1. Es decir, ya no puede buscar más esquinas. Ahora saca y es un 1 contra 1. Y ahí divido, digamos, es la forma de darle un poco más de complejidad al ejercicio, en lo que hablamos, lo conocéis todos, pero estamos en 1 contra 1, papá, el defensor me come la esquina, digamos, se coloca entre la esquina y entre mí, y me da el balón y tengo solo pasillos laterales, o sea, juego en la mitad, 1 contra 1 hacia la otra portería. ¿Me seguís? Bien, entonces es un ejercicio que responde un poco a los dos contenidos. Premia al defensor porque es capaz de comerse la esquina, anticipar la esquina a la que va, limita al otro para que tenga que moverse entre 3 y se produce también situaciones de mano a mano. ¿La habéis pillado? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, no basta, no hay que poner conos, bueno, o sea, puedes poner los platitos, esos los que son, sí, los dedos que no resbalan y tal, o si no, simplemente te guías, ¿no? Yo generalmente luego, más o menos, llegué a analizar en vídeo el espacio real donde se produce el 1 contra 1 lateral en línea, nunca es la mitad. Nunca es la mitad. Entonces suelo poner los conos aquí, más o menos aquí. Y si hay 1 contra 1 y se va por banda, aparece un segundo palo desde allí. O sea, el ejercicio lo hago un pelo más complejo, más enriquecido. Buscando, como siempre os dije, que sea un pelo más real y que de la misma estructura me salgan variantes. ¿Ok? Luego lo podemos poner en práctica si os apetece. Lo que hablamos, recordad lo de las tareas antes, ¿no? Tienen que ser desafiantes, si las repites continuamente, pues que tenga un escalón más de complejidad para que capte la atención, si no, no serviría para el progreso del jugador. Si la hace repetidamente ya hace la de las 4 esquinas, ya está. Pero bueno, voy buscando algún tipo de estructura más, le doy la vuelta al tornillo y te aparece otro más. Bien.